Buenas tardes a todos. Hoy vamos a trabajar sobre Sócrates y los sofistas. Para dar un marco histórico acerca de quiénes son estos personajes, vamos a plantearnos en el siglo V a.C. en Atenas, ¿sí? Época en la que gobernaba Pericles, un militar, ¿sí?, político muy reconocido a lo largo de la historia, justamente porque fue el que llevó a Atenas a su máximo esplendor, ¿sí?, a su época en la que se desarrolló no solo la política con la democracia, sino también la literatura, la arquitectura, lo dije recién, la filosofía, ¿sí? Y a todos estos campos se lo destaca a lo largo de la historia y permite que hoy por hoy estemos justamente analizando esta época. ¿Qué pasó en esta época? Post guerras médicas contra los persas, lo que pasa en el pueblo ateniense es que comienza a surgir un espíritu de nación, un espíritu de amor hacia la patria. Sería quizás muy moderno hablar de nación y patria, pero para hablarlos en un lenguaje en el que podamos entenderlos, vamos a tratarlo de esta manera, ¿no? En esta época, Pericles lo que decide, junto con varios cambios a nivel político que se vienen dando en las constituciones, es que ahora el pueblo comience a poder formar parte de lo que es la política, de la asamblea, ¿sí? Entendamos por pueblo, hombres libres, ¿sí? Porque no formaban parte ni esclavos, ni mujeres, extranjeros, ni tampoco niños, ¿sí? Dentro de lo que es este ámbito va a estar Sócrates, ¿sí?, personaje, el filósofo a nivel histórico, ¿sí?, que marca un antes y un después en toda la época filosófica, ¿sí? ¿Por qué Sócrates es importante? Podríamos hacer un paralelismo para poder entender su vida con Jesús. Ambos, ninguno de los dos escribieron en toda su vida y todo lo que sabemos de ellos es en base a sus discípulos, ¿sí? En el caso de Jesús, sus apóstoles, y en el caso de Sócrates, su discípulo por excelencia, que va a ser nada más y nada menos que Platón, ¿sí? Dentro de lo que es el ámbito socrático, va a ser un filósofo caracterizado por varias actitudes que llaman la atención, ¿no? Por un lado, él se puede comparar con un vagabundo, ¿no? Porque a él le gustaba caminar las calles de Atenas y empezar a dialogar, ¿sí?, con las personas, un político, un artesano, un esclavo, ¿sí?, con poetas, y lo que él va a plantear son justamente el porqué de las actividades que cada uno realizaba, ¿sí? Y decía de un vagabundo porque también en esta actividad de enseñar o transmitir la filosofía, Sócrates va a estar desembarazado, despreocupado, desprevenido de lo que es la buena ropa. Bueno, más o menos los filósofos posteriores somos iguales. A él no le interesaba estar bien vestido, no le interesaba las riquezas, sino que lo que le preocupaba era la verdad. Sí, el método que va a utilizar Sócrates va a ser conocido como la mayéutica. Viene del mayeuo, en griego, que significa parir. Acá Sócrates toma un poco lo que conoció de su mamá, que era partera. Sí, así como la partera, la comadrona, ayuda a dar a luz, él va a plantear que su función en la filosofía es ayudar a dar a luz a un nuevo conocimiento. Ayudar a parir la verdad. Y en este ámbito, como buen maestro, él va a decir que su función es guiar a su discípulo, guiar a su alumno en este ámbito de poder conocer un poco más, ¿sí? Como todo personaje, como toda persona, como toda institución, ¿sí?, reconocida, también tiene su contracara, ¿sí? En este caso, los que se van a diferenciar, ¿sí?, por decirlo de una manera, con Sócrates van a ser los sofistas. Dijimos en clases anteriores que filósofo o filosofía viene de amor a la sabiduría. Filo, amor,
Sofos, Sofía, sabiduría. Ahora, los sofistas justamente viene de esta sabiduría. Pero ¿quiénes eran ellos? En este ámbito, como dijimos hoy que Pericles permite ampliar un poco más la democracia y que empiezan a participar nuevas personas, nuevos personajes en el ámbito de la política, es necesario formar a estos nuevos o futuros gobernantes. Y los filósofos van a tener su función, ¿sí? Pero los sofistas van a tener esa función de formar a estos futuros gobernantes. La función de darles herramientas para poder desarrollar su teoría, su tarea, su postura. Los sofistas lo que van a hacer es justamente cumplir la función de los primeros profesores particulares. ¿Qué es un profesor particular? Es yo te explico, yo te enseño, pero bueno, hay una función que no hay que dejar de lado, ¿no? En este ámbito, los sofistas van a empezar, ¿sí?, enseñando oratoria, el arte de hablar bien, el arte de poder decir de manera elegante el planteo que cada uno tiene pensado. Dentro de lo que son los sofistas, la mayoría van a ser criticados por esta postura. Inclusive Sócrates lo va a tratar como los prostitutos del saber. Va a decir una mujer que vende su cuerpo es una prostituta. Una persona, un hombre que vende su conocimiento, su sabiduría, no es más que un prostituto del saber, ¿sí? Fíjense esta mirada peyorativa que tenían en esta época. Va a ser una especie de River Boca, justamente. Pero más allá de eso, van a existir algunos sofistas, que van a ser reconocidos y que se puede destacar con sus sistemas bastante interesantes, ¿no? Como bien decíamos, Protágoras va a ser uno de estos sofistas reconocidos, quien plantea que la verdad en la medida del hombre. ¿Qué significa esto? No existe verdad absoluta. No existe una verdad que sea para todos de manera universal, sino que la verdad va a depender de cada uno de nosotros, de cada momento, ¿sí?, de cada época. Y acá plantea una verdad como sinónimo de utilidad. Si me es necesario, si me es útil, bienvenido sea. Si no, se puede modificar, se puede cambiar, se puede buscar otra, ¿sí? La verdad de acuerdo a lo que a mí me convenga. Protágoras es un filósofo, un sofista bastante reconocido y respetado. Pericles, sin ir más lejos, le encomienda a él la posibilidad de escribir una constitución para una de las islas, unas islitas que había por ahí, ¿sí?, en donde propone inclusive una educación estatal, pública, gratuita, por decirlo de una manera. Por lo tanto, tiene una función a destacar un poco, ¿no? Otro sofista bastante reconocido va a ser Gorgias, ¿sí?, con una mirada distinta o un poco más alejada a lo que plantea Protágoras, con una mirada más escéptica. Y lo que va a decir es que dentro de esto, de cómo surgen las cosas, de cómo estamos conformados, acerca del bien y el mal, va a plantear que no existe. No existen ni el bien ni el mal. Que no existen verdades. Y que en todo caso, si llegara a existir algo que llegue a explicar eso, acerca del bien o del mal, nosotros no lo podríamos comprender. Si lo podríamos comprender, no lo supiéramos, no lo podríamos transmitir. Y en todo caso, si por alguna de esas casualidades llegáramos a comprenderlo, no lo podríamos transmitir a otros. ¿Sí? Esta mirada escéptica de Gorgias deja mucho para pensar, ¿no? Va a dar pie a otros sofistas e incluso filósofos con mirada bastante escéptica, descreídos de todo, ¿sí?, descreídos de la base material, de la base intelectual, que buscaban de alguna manera algo en qué creer.
Poniendo un poco en blanco entonces, este pragmatismo por un lado, en el cual se plantea que las acciones humanas no existen, ¿sí? No, en sí no existen, no se plantean en si son buenas o malas, sino si son útiles, si no son necesarias, si no son de utilidad, ¿no? Por momentos puede que sean útil, ¿sí? Si es mala, pero me es útil para llegar a un fin determinado, y bueno, ¿quién me va a decir algo? ¿Quién me va a cuestionar, no? Y por otro lado, el escepticismo que planteaba Gorgias, en el cual no existe el bien y el mal, en el caso de que exista, no se puede transmitir, si se puede transmitir, no se puede comprender, ¿sí? Y si se puede comprender, no se puede volver a transmitir nuevamente, ¿sí? Algo a destacar, que tanto filósofos como sofistas van a abandonar, ¿sí? Esta postura presocrática, justamente de los filósofos anteriores a Sócrates, también conocidos como filósofos naturalistas, en los cuales esta nueva camada van a plantear que ya no importa cómo surge el mundo, sino para qué estamos en el mundo, ¿sí? Tanto Sócrates como los sofistas se van a preocupar, ¿sí?, por el arte, más que nada de la educación y sobre todo de gobernar, ¿sí? En el caso de Sócrates va a ser hincapié en la educación, ¿sí?, y justamente de cómo a partir de esta democracia que se convierte en demagogia, cómo hiere la arete, cómo hiere la educación y la virtud ateniense, y a partir de ahí se introduce el germen de la decadencia, y en el caso de los sofistas, cómo es importante hablar bien para poder gobernar y convencer al otro, ¿sí? En el caso de Sócrates, vuelvo a insistir, va a hacer hincapié en la educación, pero sobre todo en esa educación importante para poder purificar el alma. ¿Por qué? Porque el estudio de la moral ayuda a que uno entienda cuál es su función en el mundo. Lo que sería importante, más allá de estar a favor o en contra, de acercarnos o alejarnos a alguna de estas posturas, sería intentar sacar algo productivo de ambos y plantear cuáles son los aportes que dejaron en la historia de la filosofía, pero sobre todo del pensamiento del ser humano. Muchas gracias.